Artes Landívar, desde el Laboratorio Teatral de la Universidad Rafael Landívar presenta Teatro F107, un espacio de encuentro para hablar de arte aquí y ahora. Artes Landívar es un lugar de encuentro de las diversas expresiones artísticas, dedicado a la investigación, creación y promoción del arte. En nuestro programa número 2 de la serie Teatro F107 hablaremos sobre nuestra salud emocional, cómo hemos enfrentado emocionalmente la situación que nos ha tocado vivir debido a la pandemia y a tratar de descubrir en nosotros mismos esas herramientas y fortalezas para seguir adelante y que nuestros sueños y proyectos puedan concretarse a pesar de todo o transformarse si es necesario. Hablaremos de qué es la inteligencia emocional y también tendremos un acercamiento a la educación emocional con nuestra invitada especialista en el tema, Susana Figueroa. En el pasillo del F107. Todas las personas tenemos emociones, que son estados complejos que se sitúan en nuestra mente y nuestro cuerpo debido a una situación, excitación o perturbación, y que nos predisponen a una respuesta, que puede ser a veces pasiva y a veces activa. En este sentido, las emociones y las acciones que provocan tienen una gran similitud con lo que en el teatro llamamos acción y reacción. Las emociones primarias son la alegría, la rabia, el placer, la tristeza, el amor, la vergüenza y el disgusto. Para desarrollar la inteligencia emocional, uno de sus primeros especialistas fue Daniel Goleman, que nos dice que las competencias de la inteligencia emocional son 5. Conocer las propias emociones, manejar y gestionar las emociones, motivarse a sí mismo, reconocer las emociones de los demás y establecer relaciones. ¿Cómo podemos reconocer nuestras emociones? Observando lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando las sentimos, en nuestra respiración, nuestra tensión muscular, los movimientos, las acciones, las palabras que decimos sin pensar. Cuanto más nos prestemos atención a nosotros mismos, más pronto podremos identificar nuestras emociones, reconocerlas, darles un nombre y luego gestionarlas. Proponte un ejercicio que puedas hacer hoy mismo. Presta mucha atención a algún momento del día en que sientes algo intensamente, algo que te provoque, algo que te mueva. Por cierto, la palabra emoción viene del latín movere, es decir, que en todas las emociones está implícita una tendencia a actuar. En ese momento, date un respiro, obsérvate desde adentro y desde afuera. Revisa en qué partes de tu cuerpo ha ocurrido un cambio y en qué consiste ese cambio. Es decir, cómo estabas antes y cómo estás después de que ocurrió ese cambio. Ahora pregúntate qué lo provocó. Es así como podrás reconocer qué tipo de situaciones o hechos te provocan tales o cuales emociones y por ende las acciones que emprendiste en consecuencia de esas emociones. En el público. Trata de recordar qué sentiste al saber que muchas de tus actividades tendrían que suspenderse o modificarse o postergarse debido a la pandemia. ¿O qué sentiste la primera semana al estar en confinamiento? ¿Cómo crees que se han sentido tus seres queridos durante estos meses? ¿Qué problemas han enfrentado tú y tu familia por esta situación? ¿Cómo te sientes hoy al respecto? Para hablarnos sobre la gestión de las emociones, la automotivación y el secuestro emocional, hemos invitado hoy a Susana Figueroa. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, cuenta con una maestría en musicoterapia y también formación en canto y actuación en México. En esta ocasión tenemos formación y experiencia especializada en educación emocional desde hace varios años. Bienvenida, Susana. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, mi querida Mercy, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, qué alegría. Quisiéramos que nos contaras desde tu punto de vista cómo crees que ha afectado la pandemia del COVID-19 específicamente a los estudiantes universitarios aquí en Guatemala. Yo creo que el efecto que han sufrido los jóvenes, pues están los chicos de primer año, ¿verdad? Que se han tenido que enfrentar a la desilusión de no poder como iniciar esta nueva etapa de vida que puede resultar así como tan emocionante, de que ya soy grande y que voy a entrar a la U y por fin voy a estudiar solo lo que me gusta. Y pues no, ¿verdad? Se frustró porque vino esta pandemia que a todos nos mandó de regreso a la casa. Entonces, algunos, pues esta tristeza, esta desilusión de que las cosas pues ya no van a ser
ver cómo soñaron, y por otro lado, pues un poco de angustia por el tema de la adaptación a temas técnicos, ¿verdad? Y de recursos, pues porque ahora necesito un internet de cierta calidad, y bueno, eso en referencia a los chicos de primer año en general, ¿verdad? Y para los que ya están un poco más grandes, que no digo que no, pues que no hayan sentido un poco feo el tema de pues tener que volver a casa, los que estaban en prácticas, el tema de la incertidumbre de ahora, cómo van a ser mis prácticas, pues miedo, desilusión, angustia, pues todas estas emociones que uno vive cuando cambian las circunstancias de vida y que no tenemos señales claras como de entonces hacia dónde me voy a tener que mover porque no se mire, porque nadie sabe, ¿verdad? Entonces creo yo que estas como que estas dos líneas de emociones se han manejado, y por otro lado, quienes cuentan con un poquito más de recursos, pues una adaptación, ¿verdad? Adaptación a la situación, empezar a ver como las posibilidades y los beneficios, por decirle de algún modo, de estar en casa, ¿verdad? A quienes estudian lejos, pues bueno, ya no tienen que atravesarse la ciudad para poder llegar a la universidad. Me estoy ahorrando un poco de costos, perdón, en el tema de transporte, de parqueos. Entonces, eso, yo creo que esa también es otra de las variables, ¿verdad? De quien se ha adaptado un poco mejor y ha encontrado el lado bueno a la situación. Ahora, hay un concepto que yo he visto que despierta mucho interés en la jerga de la educación emocional. ¿Tú nos podrías contar y quizás brindar algún ejemplo del llamado secuestro emocional? Bueno, el secuestro emocional es un término fascinante y una experiencia que no sé si fascinante sea la mejor descripción, pero eventualmente todos lo hemos padecido. ¿Qué es el secuestro emocional? El cerebro, nuestro cerebro funciona, hay una parte que se llama cerebro reptiliano, que es el que mueve las emociones y donde vivimos como desde el instinto, la supervivencia y la sobrevivencia. Y está la parte del cerebro de la razón. Cuando se dice que una persona está viviendo un secuestro emocional, quiere decir que está siendo dominado por el universo de las emociones, es decir, estamos como en lo más básico e instintivo de nuestro ser, el cerebro reptiliano está mandando. Entonces, ¿pero cuándo? ¿Cuándo estoy siendo secuestrada o secuestrado emocionalmente? En el caso, voy a poner uno de las mujeres, ¿verdad? Que también les pasa a los hombres, que conocen a alguien, se fascinan por esta persona y entonces me enamoré y entonces lo conozco y decido casarme y me voy a casar a Las Vegas y en 15 días ya somos marido y mujer, y pues esa es una decisión en la que definitivamente la razón no opinó y que generalmente pues no nos va a traer ninguna buena consecuencia. ¿Y por qué pasó? Pues bueno, porque no pensé, no, se dice, es que no pensaste, sí, no razonó, sino se movió desde la fuerza del instinto. Y que hay que decir que cuando uno está, o sea, el tema con las emociones, sobre todo cuando están disparadas, ¿verdad? Porque el estímulo que recibimos fue muy fuerte, es que la emoción tiene fuerza, ¿verdad? Y entonces hace que uno haga cosas que en un momento de calma no haría. Y el otro ejemplo es el de la ira, ¿verdad? Que es cuando, por ejemplo, estoy pero tan enojada porque alguien me hizo o me dijo algo que en lugar de tomarme el tiempo de bajar la ira y de controlar la emoción, vengo y le aviento algo, le grito algo o incluso en casos extremos se mata a la gente, ¿verdad? Sí quiero hacer una salvedad que en casos extremos de peligro, sí lo que tiene que funcionarnos es el instinto, ¿verdad? Entonces ahí sí está bueno que el miedo me hizo correr y entonces me liberé del asaltante, ¿verdad? Aquí sí que no participe en la parte de la razón porque lo que necesito es huir y ponerme a salvo, ¿verdad? Pero básicamente el secuestro emocional indica que hay una emoción que es tan poderosa que no me deja pensar razonablemente y que generalmente me va a traer consecuencias que no son agradables ni lindas. Ese es el secuestro emocional. Muchas gracias, muy claros los ejemplos, muy ilustrativos. Ahora, pasando a un tema diferente, aprovechando, ¿verdad?, que tenemos a los jóvenes aquí escuchándonos, ¿tú qué herramientas o qué técnicas o qué consejos les darías a los jóvenes para gestionar las emociones en el marco de la pandemia? En este marco de la pandemia, como estamos un poquito encerrados, ¿verdad? Y viendo como las posibilidades que tenemos en casa, yo voy a compartirles, para mí ha sido como muy liberador poder escribir.
¿verdad? Pueden escribir en silencio, o lo que yo hago también es como buscar, dependiendo del humor que esté o de las emociones que necesite como desahogar, busco música, pongo la música, prefiero sin voces, ¿verdad? Sino únicamente sonidos que me ayuden a acompañar y a gestionar y a sacar la emoción que sea que esté viviendo, ¿verdad? Entonces, escuchar música y escribir cómo me siento, escribir, bueno, número 1. Número 2, también cantar. Dependiendo, vuelvo, ¿verdad?, al tema de la emoción que esté sintiendo y que quiera sacar y que quiera liberar, buscar canciones que se adapten a mi estado de ánimo, ¿verdad? Entonces, pues así, buscar canciones en las que el cantante refleje un poco lo que yo siento, entonces conecto y ya, saco y fluyo. La tercera, dibujar cosas que representen lo que llevo adentro, o a veces quizás ni siquiera tengan que ser dibujos, sino rayas, ¿verdad? Usar colores y que a través de la plástica y de los colores, vuelvo a decir, yo pueda ver reflejado fuera de mí lo que siento. Esto me hará sentir un poquito mejor y entonces, bueno, ya uno sigue el día, ¿verdad? Depende un poquito de las personalidades. Y pues voy a hacer un poquito de referencia al ejercicio, que digamos que todavía estamos como un poquito, ya menos, ¿verdad? Que hace un par de meses regulados con eso, pero si hay algún jardincito, salir al jardín, caminar adentro del jardín, o si están en colonias en las que puedan salir, pues también, ¿verdad?, tomarse un tiempo para caminar, para correr, ¿verdad?, como tener este tipo de cosas que ayudan, ¿verdad?, a que uno saque. Y meditar, por ejemplo, quienes sean personas de meditación, meditar, quienes sean personas de oración, pues hay ahora estas herramientas, ¿verdad? De que, por ejemplo, hay adoración online para quienes sean católicos, que pues estamos en la Landívar y yo sé que pues hay muchos, ¿verdad? Entonces pueden poner al Santísimo en la computadora y entonces ya meditar, ya sacar su dolor delante de él, pedirle al Señor consuelo, guía. Hay como encontrar como estas posibilidades dentro de lo que tenemos en la casa para poder encontrar paz y equilibrio interior para seguir adelante. Esas herramientas yo sugiero. Hay 2 libros que yo leí, uno hace muy poco, el otro ya hace un poco más de tiempo, pero de hecho hasta me motivó para estudiar un poco más sobre la logoterapia. El primer libro que les sugiero leer es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Y el otro libro que yo sugiero que lean es La bailarina de Auschwitz, de Edith Eger. Viktor Frankl escribió El hombre en busca de sentido, pues porque fue un psiquiatra que estuvo internado como preso en los campos de concentración de Auschwitz, y entonces él describe quiénes son los que logran sobrevivir de mejor forma este tipo de situaciones extremas que no escogimos, como pues en este caso la pandemia. Y la doctora Eger, pues es una sobreviviente mujer que fue alumna de él. Y entonces es como muy interesante de alguna forma cuando yo en este libro ella ejercía la famosa logoterapia sin saber, ¿verdad? Perdón, sonó el reloj. Ella buscaba el sentido en medio de sus sinsentidos durante su encierro. Y bueno, ya luego ella siempre se conoce Edith a Viktor Frankl, y entonces, bueno, él la apoya un poco en el tema de su carrera, pero ya me desvié, pero el tema es, al final de cuentas, buscar este tipo de literatura que ayuden a enriquecer nuestra alma, que ayuden a enriquecer nuestro corazón y que sobre todo nos den herramientas para vivir, porque pues una cosa es el conocimiento técnico que yo tenga y que me vaya a ser un exitoso profesional porque tengo los conocimientos y sé de la materia que me apasiona, y eso es muy bueno. Pero en esta época más que nunca necesitamos saber vivir, tener sabiduría para tomar las mejores decisiones que podamos dentro de las circunstancias que tenemos, y sobre todo yo creo, Mercy, muchísima fortaleza interior y capacidad de adaptación. Creo que esas son como las herramientas vitales que necesitamos las personas, tal vez siempre, pero ahora se ve como más claro la necesidad de que todos tengamos como este tipo de formación y de crecimiento interior para poder vivir bien y soportar las crisis que se nos vienen o que estamos pasando. Muchas gracias, Sofi. En la Dirección de Artes Landívar estamos conscientes de cómo a través de las artes se pueden fortalecer todas estas áreas indispensables para tener una vida satisfactoria. Así que muchas gracias por tus valiosos aportes y por tu fe en el mañana. Las anotaciones del día. Ahora para ustedes una breve cápsula de saber muy ligada a la inteligencia emocional.
La palabra solidaridad proviene del sustantivo latín soliditas, que expresa la realidad homogénea de algo físicamente entero, unido, compacto, cuyas partes integrantes son de igual naturaleza. La teología cristiana adoptó por primera vez el término solidaritas aplicado a la comunidad de todas las personas iguales por ser hijas de Dios y vinculadas estrechamente en sociedad. El concepto de solidaridad para la teología está estrechamente vinculado con el de fraternidad de todas las personas, una fraternidad que les impulsa a buscar el bien común. La solidaridad es unión, en cambio el egoísmo se traduce en aislamiento. Por ello, la solidaridad favorecerá el desarrollo conjunto e integral de la humanidad, mientras que el egoísmo conduce a la pobreza, marginación e injusticia. Dentro del salón F107. Empieza la función. Les invitamos a escuchar esta hermosa canción de Piero, Soy pan, soy paz, soy más, en la voz de Jeffrey Ortega y el portal del sonido por Jonathan Ortega. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, pecho, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, arrasar. Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas. Yo soy, yo soy. Soy pan, soy paz, soy más, soy lo que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual el mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas.
Saliendo de función. Te recordamos estar pendiente de nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Artes Landívar y en Instagram aparecemos como Experiencias Landívar. De igual forma, te invitamos a comentar en nuestras publicaciones y escribirnos para comentarnos de qué tema te gustaría conocer o de qué forma te gustaría participar.